Bienvenidos, mi nombre es Mónica Bretón García y hoy les hablaré de los libros inclasificables de Julio Cortázar. Cortázar transitó por todos los géneros, poesía, novela, cuento, teatro, ensayo e incluso en un intento de acercarse a un público más masivo y popular, se atrevió a escribir una especie de cómic titulado Fantomas contra los vampiros multinacionales. Sin embargo, existen libros que no encajan en una etiqueta genérica. La obra del autor de Bestiario es difícil de definir y su enfoque literario híbrido revela una necesidad de no pertenencia literaria. Romero 2024. Julio Cortázar rompió los moldes clásicos de la literatura, propuso formas caracterizadas por la libertad y por la falta de adecuación al paradigma del género. En este sentido se destacan las obras llamadas libros misceláneos, libros objeto, collage, libros artefacto o como él mismo llamó, libros almanaque, cuya naturaleza heterogénea reside en la falta de unidad y de coherencia interna. Cortázar representa dentro de Latinoamérica al gran renovador de lenguajes, formas y ópticas literarias. Escribió cuentos que estaban más cerca de la poesía, relatos en los que la prosa fluye con el ritmo de un poema, novelas filtradas por una visión poética, ensayos que son narraciones, que son poemas y que no dejan de ser ensayos. Al-Azraqi, 1986. Los libros que se desmarcan de la categoría de género son Historia de Cronopios y de Famas, publicado en 1962, La Vuelta al Día en 80 Mundos en 1967, Último Round en 1969, Un tal Lucas en 1979, Los Autonautas de la Cosmopista, 1983, escrito junto con su última esposa, Carol Dunlop, Prosa del Observatorio en 1972, y también publicada póstumamente El diario de Andrés Fava. Cada una de estas obras posee un estilo diferente, aunque todas ellas se caracterizan por su eclecticismo, su libertad, su no adecuación a las reglas clásicas que impone el canon literario. Estos libros, que podrían ser vistos como curiosidades o en el peor de los casos como triviales entretenimientos, son transgresores tanto de la forma y el contenido como del rol del lector, dando lugar a nuevas significaciones. Cortázar recurre a un discurso transemiótico, donde la significación se abre gracias a cómo construye el lector el sentido de esa fisura gestada entre la palabra y la imagen. Aleto, 2014. Para comprender la naturaleza de estos libros, tomaré como ejemplo tres de estas obras. La primera, Historia de Cronopios y de Famas, publicada en 1962. Está dividida en 4 capítulos: Manual de instrucciones, Ocupaciones raras, Material plástico e Historia de Cronopios y de Famas. Está compuesto por géneros diversos, incluso algunos que no son propios del canon literario, como las indicaciones del manual de instrucciones. También hay descripciones de manera de ser y actuar que a veces parecen relatos. También hay anécdotas, reflexiones y relatos. Por ejemplo, instrucciones para cantar, un género que, aunque debería tener un registro técnico, está cargado de poesía. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas, creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro, si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballo. Después compre solfeos y un frac. Y por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. En La Vuelta al Día en 80 Mundos se reúnen dos lenguajes, la imagen y la palabra. Son 2 tomos. Se trata de un libro heterogéneo que se compone de dibujos, ilustraciones y fotos de Julio Silva que hacen parte de géneros diversos, poemas propios o de otros autores,
reflexiones sobre el arte, la música, sobre su propia obra y sobre la de otros escritores. También hay relatos y otros textos que están a medio camino entre el testimonio o la confesión y el recuento de anécdotas. Este libro, esta vuelta al día tan peculiar, abigarrada y explosiva, viene a ser una mezcla entre Rayuela y las historias de Cronopios y de Famas. Cortázar ha escrito sus memorias, como si fuera el latido de su razón misteriosa, todo lo que el escritor puede recordar, imaginar, deglutir, interpretar, emborracharse, sufrir y acusar a lo largo de una jornada caleidoscópica y cosmológica. Rafael Conte, citado en Morales Ortiz, 2011. Este fragmento de Cronopios, Vino Tinto y Cajoncitos es una anécdota irónica y humorística sobre la lectura mecánica de Rayuela que describe cómo funciona la máquina destinada a ello, acompañada por ilustraciones de ese mecanismo. Se habrá advertido que la verdadera máquina es la que aparece a la izquierda. El mueble con aire de triclinio es desde luego un auténtico triclinio, puesto que Facio comprendió desde un comienzo que Rayuela es un libro para leer en la cama a fin de no dormirse en otras posiciones de luctuosas consecuencias. Último Round, publicado en 1969, está compuesto por 2 tomos. La portada y la contraportada hacen pensar en textos periodísticos. Sin embargo, se trata de una innovación editorial nada menor. Son libros mutantes que se pluralizan en textos, en discursos, en géneros, en registros. Se enriquecen en semánticas visuales, abundan dibujos, fotografías, películas, ilustraciones de libros, obras de arte. Son libros que tienden un puente entre la imagen y la palabra, pero también se recurre a la sonoridad como en sílaba viva, especie de dedicatoria tácita al Che Guevara. Carricaburo. En este libro está presente el azar, lo lúdico y lo humorístico, características que intentan acercarse de otro modo a la realidad. Nótese lo heterogéneo del contenido. Cortázar reflexiona sobre su labor de escritor en Del cuento breve y sus alrededores. Discute sobre el papel del intelectual latinoamericano en la carta a Fernández Retamar. En Muñeca Rota reflexiona sobre la posibilidad de buscar otros caminos para comprender la realidad. En otros textos expone sus puntos de vista sobre poesía y política, y también sobre el escritor y su compromiso. En el relato que ven en pantalla, la inmiscusión terrupta se juega con el lenguaje, creando nuevas palabras y con la inclusión de ilustraciones. Pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de miércolamas a media resma. Además de la pluralidad de los textos, la obra se ve enriquecida por la dimensión estética del libro. Los componentes físicos del libro entran a participar de la obra en conjunto y lo convierten así en un órgano expresivo total. Borello, 1970. Estos libros han sido llamados de distintas maneras. Una de ellas, el libro objeto. Son libros que rompen con los parámetros editoriales, cambian formas, tamaños, portadas y contraportadas. Esto hace que la forma editorial sea una obra artística en sí misma. Es un libro objeto con predominio de lo literario. Incluso el mismo Cortázar en una carta refiriéndose a Último Round dice que piensa publicarlo en forma de libro objeto. El mismo Cortázar los llamó libros almanaque. Estos libros no conforman una obra total, son una acumulación de textos. Sin embargo, cumplen con un rasgo total, romper la noción de género y abarcar una realidad heterogénea. En una entrevista con Prego Gadea, dice Cortázar: bueno, con los almanaques hay que tener cuidado. En realidad, esos libros no se proponen como una obra, no tienen la voluntad de totalización propia de una obra. Son una acumulación de textos independientes.
Nacen un poco de esa nostalgia por los almanaques de mi infancia que leían los campesinos y donde hay de todo, desde medicina popular y puericultura hasta las maneras de plantar zanahorias y poemas. La única unidad posible reside en la escritura, proviene de que todos los textos fueron escritos por mí. Estos libros me gustan particularmente porque van contra la noción de género, muy quebrada ya, pero que todavía hace estragos. Todavía críticos y lectores se sienten incómodos cuando no pueden clasificar una obra. Citado en Carricaburo. También han sido llamados libros artefacto, entendidos como obras pensadas más como work in progress, metalepsis o comedias de autor donde éste interviene o aparece en el esfumado entre la realidad y la ficción, usos de la fotografía o de la imagen, texturas de fuente abierta que se pueden ver en contraposición del concepto de orden cerrado. Romero, 2024. También se les ha llamado collage por la influencia del surrealismo que pretende romper con la lógica y la realidad convencional. Hay citas de autores como Julio Verne, Lenin, Jean Cocteau, Italo Calvino, entre otros, y articulaciones de diversos géneros que lo convierten no solo en un collage literario, sino también artístico, pues incorpora grabados, ilustraciones, fotos, que causan extrañamiento al lector y desautomatizan la realidad literaria. Se trata de collage en que se incorporan textos de otros, textos propios, autocitas y también elementos plásticos como dibujos, pinturas, fotografías propias, graffiti y que sorprenden al lector en su ensamblaje. Carricaburo. Independientemente de cómo sean llamados, estos libros inclasificables tienen rasgos comunes, son obras abiertas y en movimiento que dan la posibilidad al lector de saltar de un texto a otro sin ningún orden establecido, cuya interpretación incluye no solo las dimensiones textual, formal y visual de la obra, sino también la disposición que haga de cada una de sus partes durante la experiencia de lectura. Así, el lector dirige y orienta el instrumento estético que tiene entre sus manos. Cada lector se vuelve así, de cierta manera, co-constructor, co-creador de la obra en cada nuevo acercamiento a ella. Borello, 1970. Estos libros inclasificables son la materialización de la postura cortasariana acerca de la realidad en general y la realidad literaria en particular. No acepta convencionalismo, prefiere fronteras, intersticios, otros caminos para cuestionarla y comprenderla. De ahí que trasgreda el orden de las cosas para entrever otra realidad con una nueva significación. En estos libros, Cortázar rompe las ataduras de los géneros, mezcla prosa y poesía, imágenes y palabras, realidad y fantasía, vigilia y sueño. La heterogeneidad de estos libros propone posibilidades de vislumbrar otras realidades a partir de un diálogo con la ficción. Una realidad creada a partir de elementos dispares y que por extrañamiento o dislocación adquieren una significación muy distinta a la que tienen sus partes. Carricaburo. Cortázar propone salirse del marco, ver con extrañeza la vida, y para ello es necesario romper con lo establecido, con la rutina y con la seriedad. Su obra es una forma diferente de ver la literatura y el mundo. Los textos que componen los libros Almanaque de Cortázar tienen una apertura hacia lo excéntrico, lo insólito, lo descolocado, lo transformador, lo antiliterario. Morales Ortiz, 2011. Los libros inclasificables de Cortázar son una muestra de su genialidad y su compromiso con la exploración de nuevas formas de expresión en la literatura. Tienen una voz y una mirada al otro lado de la realidad, con las que centra su atención en los intersticios donde no se cumple la norma, haciendo uso del rigor intelectual, pero también del humor, el juego, lo onírico, la sensibilidad poética y la experimentación con el lenguaje, la estructura y la forma, para confrontar la realidad y buscar otra forma de comprenderla. Este es un viaje literario innovador. Sus libros inclasificables son transgresores, transformadores,
transgenéricos, transfronterizos. Si quieren saber más, pueden consultar las siguientes referencias bibliográficas. Hasta la próxima.